buenas noches. Buenas noches, Lucy. Buenas noches, Carlos. Mis buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue su semana? ¿Qué tal, profesora? Buenas noches. Manuel Estelo, muy bien. Muy buenas noches con todos. Muy bien. Ahora vamos a trabajar, ya ustedes saben lo que es la investigación, acción, ¿no? Ya hemos pasado lo que era la investigación cualitativa, ¿no? Entonces, y uno de los métodos de la investigación cualitativa es la investigación-acción, ¿verdad? Entonces, este es un método que vamos a trabajar, vamos a desarrollarlo, ¿no? Durante todo este semestre para que sea parte ya de su práctica de cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos investigación-acción, muchos de los términos, ¿no? Se repiten porque corresponden a la investigación cualitativa. Así es que ustedes ya, en cuanto a términos, ustedes van a pasar muy bien y vamos a trabajarla, ¿sí? Muy bien. Entonces, para ustedes, ¿qué es la investigación-acción? Ya ustedes de repente han visto este curso o este tema, ¿no? En algún otro curso. Entonces, de sus propios conocimientos, ¿qué es la investigación-acción ustedes, para ustedes? Lucy, Manuel, a ver, ¿quién más está? Profesora, la investigación es una forma de indagación mayormente colectiva, que por participantes en situaciones sociales tiene como objeto de mejorar la racionalidad. Ujú. Muy bien. Muy bien, Manuel, claro. La investigación es eso, ¿no? Pueden participar una persona o varias personas, ¿no? Y en el mismo lugar de los hechos, nosotros vamos a investigar, vamos, el objeto en sí o la situación en sí, e inmediatamente vamos a proponer acciones para mejorar si hay problemas, ¿no? Muy bien, gracias, Manuel. Entonces, vamos a empezar con nuestro... A ver, vamos a ver. ¿Qué nos dice Kurt Lewin? Ahí está Kurt Lewin. Entonces, Kurt Lewin es un psicólogo francés. Se nacionalizó americano, o sea, en Estados Unidos en el año como treinta y tantos, no me acuerdo exactamente el año, pero sí fue en un periodo cuando ya se iniciaba, ¿no? Allá en Alemania la Segunda Guerra Mundial. Entonces él fue parte de uno, fue como dicen, llevado como soldado de guerra, ¿no? A los lugares donde había la concentración de judíos, ¿no? Entonces, pero él empezó a trabajar en esos lugares, empezó como psicólogo, empezó a mirar cómo las personas vivían, ¿no? Él empezó a mirar, a analizar, ¿no? Esta situación desde ya, entonces, pero como psicólogo y como persona, pues claro, no le gustó lo que sucedía, entonces él logró salir de ese espacio y migrar, ¿no? Decidió migrar y se fue a Estados Unidos, justamente donde, bueno, con quien tenían la guerra, ¿no? Que era Estados Unidos. Entonces, él ya en ese lugar donde estuvo trabajando, ¿no? Él empezó a mirar esos comportamientos, ¿no? Y él, a partir de esa mirada que él tenía, propuso una teoría, ¿no? Que le dice la teoría del campo. ¿Y esto a qué se refiere? En términos generales se refiere
a que él dice, ¿no? Que la persona, ¿no? La persona actúan, dice, actúan de acuerdo a cómo ellos se perciben, ¿no? Actúan de acuerdo a cómo se perciben en relación al contexto donde ellos viven, ¿no? O sea, es como yo me percibo, por decir ustedes, ya yo vivo aquí en Lima, ¿no? Entonces, yo actúo de acuerdo a cómo me siento acá, cómo percibo yo este contexto, y yo actúo mirando eso, ¿no? Y en parte tiene razón. Por ejemplo, yo no sería capaz de salir de acá de mi casa e irme, por ejemplo, con chancletas, ¿no? No me podría ir con chancletas, por ejemplo, al centro comercial. Entonces, algo parecido así es, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir, que nosotros actuamos de acuerdo a cómo nos percibimos en el contexto donde nos desarrollamos, donde vivimos, ¿no? Entonces, y por eso él plantea esta forma de mirar ya la investigación. Y por eso él plantea y dice, el objetivo de la investigación acción es conocer para transformar. Siempre se actúa en dirección a un fin o a un para qué, pero esta acción no se hace desde arriba, sino desde y con la base social. O sea, él dice que nosotros que tenemos primero que conocer. ¿Conocer qué? Conocer el lugar, el contexto donde nosotros nos movilizamos, donde vivimos, ¿no? O donde está la situación, tenemos que conocerlo. Una vez que nosotros conocemos ese espacio, reconocemos cuáles son de repente sus dificultades, sus potencialidades y también sus problemas, entonces empezamos a actuar. Acá hay este problema, reconozco que hay este problema, entonces yo actúo. Entonces vamos a ponerle, como decir, la solución, vamos a darle solución. ¿Por qué? Porque acá hay un problema. Y una vez que yo propongo esa solución, voy a transformar, pues, ¿no? O sea, yo reconozco lo que existe, actuamos, ¿no? Los seres humanos actuamos, y damos la alternativa de solución y cambiamos ese problema, ¿no? Entonces, eso es lo que él miraba desde aquella entonces, desde cuando él ya estaba en Alemania y luego vino y ya lo propuso cuando estuvo en Estados Unidos. ¿Ya? Bien, pero sin embargo hay otras personas también que miran la investigación-acción, entonces vamos a ver si en estas tres miradas que yo les estoy proponiendo, porque hay más, N personas, N estudiosos, investigadores, ¿no? Dan sus puntos de vista sobre lo que es la investigación-acción. Por ejemplo, acá tenemos otro, ¿no? Dice, es una propuesta metodológica que permite resolver los problemas diarios, inmediatos, con actividades grupales, críticas y transformadoras que se desarrollan en las prácticas cotidianas. Es un estudio sistemático donde los participantes tienen la titularidad crítico-reflexiva del proceso y de los resultados, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decirnos? Por ejemplo, dice, es un estudio sistemático donde los participantes tienen la titularidad crítico-reflexiva del proceso y de los resultados. ¿Qué querrá decir esto? A ver, por ejemplo, Lucy, pero ahora sí que respondan, por favor, abran sus micrófonos, porque ustedes ya son del cuarto ciclo y tienen que ser más, ya tienen que hablar bastante, ¿ya? A ver, Lucy, ¿qué quiere decir esa parte? Lucy. ¿Me puede repetir la pregunta? A mí lo que pasa es que tuve una interrupción y no la escuché muy bien. Ya, no es pregunta, sino que si tú miras el PPT, ¿ya? ¿Ya? El primero, en la última parte, dice, es un estudio Es un sistemático. estudio sistemático donde las participantes tienen la titularidad crítica, reflexivo del proceso y de los resultados. A eso. A ver, explícanos tú qué Es significa un eso. estudio sistemático donde los participantes tienen la titularidad crítica. Yo entiendo de donde dice los participantes tienen la titularidad crítico reflexivo. Que tenemos que al mismo tiempo de presentar digamos, un problema, ¿ya?
y al mismo tiempo ahí sacar, reflexionar, ¿no? Del proceso de lo que nos está dando la investigación. No sé Ujú. si sea así, si sea así, Miss. Estoy dando nuestro punto de vista. Lucy, todo es bienvenido. Todos vamos a construir, sí. Entonces, Ya, Miss. por eso nosotros, pero es bueno que nosotros propongamos nuestras ideas, ¿no? En base a lo que tú propongas, pueden proponer los otros compañeros, nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Claro, Miss. Porque aquí estamos para aprender, ¿sí? Entonces, pero hay que atrevernos, ¿sí, Lucy? Gracias, Lucy. Ok, Cuando Miss, de decimos nada. gracias a ti. Cuando decimos que es un estudio sistemático, ¿qué significa sistemático? Quiere decir que es cuestión de procesos, quiere decir que son pasos. O sea, no es una cosa, yo hago por aquí, por allá, hago cosas sueltas, ¿no? Sino quiere decir que yo hago siguiendo una ruta. Por eso dice sistemático, uno después del otro, así vamos, ¿no? Y continuo, ¿no? Continuo, o sea, no es que hoy día se me ocurrió y mañana por allá y así, no, es sistemático, permanente, continuo y en proceso, ¿no? ¿Y por qué dicen la titularidad? ¿Por qué? Porque las personas de que son parte de la investigación, o sea, no son ajenas a la investigación, sino si son parte. Entonces, como son parte de la investigación, entonces les permite identificar esas situaciones y les permite reflexionar, como bien decía María, ¿no? Lucy, disculpa, como decía Lucy, ¿no? Les permite reflexionar a partir de ese hecho. Dirán, pues, ¿esto por qué está sucediendo? A ver, por ejemplo, yo digo acá, estamos acá en este lugar, todavía no estamos en la escuela, estamos, por ejemplo, estamos todavía en la comunidad, estoy acá en mi comunidad, acá acaban de dejarme basura en mi puerta, ¿no? Entonces, estamos mirando la contaminación ambiental que existe acá en mi zona. Entonces, nosotros como tenemos la titularidad, entonces somos los que estamos en el proceso de investigación, entonces diremos, ay, ¿por qué me dejarán la basura aquí? ¿Qué les pasará a esas personas? Entonces estamos reflexionando. Y cuando decimos que hacemos una reflexión crítica, cuando nosotros vamos encontrando el por qué, cuando vamos buscando las razones o las causas por las que sucede esa situación. Entonces, esa reflexión crítica nos va a permitir encontrar las salidas, las soluciones, ¿no? Dice, tenemos la titularidad crítica del proceso y de los resultados. O sea, de todo lo que va sucediendo, nosotros vamos a ir reflexionando, vamos a ir sacando nuestras propias conclusiones, ¿no? Durante todo el proceso de la investigación y al final diremos, estos son los resultados por esto y por esto. Y esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Por eso dice eso. Ahora, el Pérez, en 1990, también tiene una forma de definir a lo que es la investigación-acción. Dice, es un proceso circular de indagación y análisis de la realidad en el que partiendo de los problemas prácticos y desde la óptica de quien los vive, procedemos a una reflexión sobre la situación problemática con el objeto de mejorarla, implicando en el proceso a los que viven el problema, quienes se convierten en autores de la investigación. Ahora, si nosotros hacemos una comparación entre el primero y el segundo, por ejemplo, y lo que propone Kurt Lewin, a ver, por ejemplo, lo que él propone, ¿hay alguna diferencia? Erika, a ver, Erika Camacho, a ver, diga usted, Erika Camacho, dígame, ¿hay alguna diferencia en en estas tres propuestas? Sí, buenas noches. Buenas Yo noches. creo, yo creo que tienen un poquito de parecido, pero en sí se diferencian un poco.
pero en sí se parecen porque los dos hablan del estudio sistemático y de la problemática que tienen que tener en Ajá. investigación-acción. ¿Hablan lo mismo? Mm, Muy bien. Sí, buenas noches, María Zavala. María Zavala. Gracias, Sí, Miss. Sí, Erika. Miss, sí, habla, ok. tiene la misma, es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Sí, Con diferentes palabras, pero diferentes palabras, pero es lo mismo. es lo mismo, ¿no? Entonces, todos los autores van a decir lo mismo sobre la investigación-acción, ¿no? A ver, María, díganos ahora, mirando esas tres propuestas, ¿qué es la investigación-acción para usted? La investigación, acción, es como se dice, es una integración de análisis de la realidad del contexto social. Ya, muy bien. ¿Qué más? Y que nos ayuda, también nos ayuda a mejorar, pues, ¿no? A llegar a y a justificar, Ajá, muy sociales bien. o educativas. Claro que sí, María. Gracias, María. Muy bien, María. A ver, Lisset Chujatali. A ver, ¿podrías aportar algo más a lo que nos dijo que María estuvo muy bien. A ver, ¿hay algo más que podría aportar, Lisset? Mil buenas noches. Bueno, Bueno, es, es una metodología que permite resolver problemas diarios. ¿será diario? Puede ser, ¿no? Puede ser diario, ujú, en las Puede ser. actividades grupales. Por supuesto, puede ser. Puede ser, Ujú. ¿por qué? Porque dice yo encuentro una situación problemática, ¿no? Nosotros los que somos parte de, ¿no? O sea, somos parte de esa situación, vivimos en ese contexto, somos los que estamos atendiendo, mirando, investigando, ¿no? Entonces, encontramos un problema, encontramos, lo analizamos, reflexionamos y decimos a esto le podemos dar toda solución, ¿no? Entonces, pero es un proceso continuo, ¿no es cierto? También. Gracias, gracias Lisette. Entonces, en conclusión, la investigación-acción es aquella metodología, ¿no? Aquel método que nos permite nosotros, donde el mismo investigador es parte de la investigación, es parte del problema, es parte del contexto y lo cual va a permitir identificar situaciones que tenemos, algunas situaciones que están afectando, hacemos el análisis, reflexionamos, ¿no? sobre el hecho e inmediatamente proponemos acciones para transformar esa realidad, ¿no? Entonces, eso es la investigación-acción, o sea, investigación-acción es que permanentemente estamos moviéndonos para poder actuar en beneficio de nuestra sociedad, nuestra comunidad o del espacio que queremos transformar, ¿sí? Por ejemplo, nosotros futuros docentes, seguramente esto lo vamos a utilizar mucho, mucho en nuestras aulas. El enfoque de la investigación-acción, ¿sí? También tiene sus enfoques o sus miradas, ¿no? En las cuales se basa esta investigación. Entonces, dice la investigación de la acción, ¿no? O sea, una de las miradas de la investigación-acción es la investigación de la acción. ¿Qué significa? Ahí dice, evalúa el hecho en sí, ¿no? El hecho en sí. La Entonces, situación, la ¿sí? situación que está ocurriendo en el momento, Miss, podría ser. Claro, claro. Evalúa ese hecho en sí, ¿no es cierto? O sea, cuando está sucediendo, cuando está ocurriendo, ahí lo estamos mirando, estamos viendo, lo estamos analizando, ¿sí? Ese es uno
de los enfoques o de las miradas de la investigación-acción. Dice, la investigación para la acción. ¿Qué querrá decir eso? A ver, Milagros Cuadros. Milagros, ¿estás presente? Milagros. Buenas noches. Buenas noches, Milagros. Buenas noches. Buenas noches. A ver, Milagros, dice la investigación es para la acción. ¿Qué nos quiere decir con esto? La investigación es para la acción. Así es, la investigación es para la acción porque evaluamos el hecho en sí. Porque al investigar, podemos obtener conocimiento y a la vez podemos actuar mediante ese conocimiento. Porque es necesario investigar y así ser profesores capacitados para dar una educación de calidad. Gracias. Muy bien. Para eso es. Nosotros investigamos para actuar, no para encarpetar esa investigación, guardarla y ahí que quede. No, señora, la investigación-acción dice, yo voy a investigar este hecho, es para tomar una acción, para tomar decisiones, ¿ya? O sea, tengo que, a partir de los resultados, yo tengo que poner la acción, tengo que poner el qué hacer, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces, tenemos que, la investigación es para actuar, no es solamente hacer investigación por investigación, sino es para actuar. Este método, esta metodología de esta investigación es para actuar, no para otra cosa, sino es para buscar los resultados. Entonces, ahora, la siguiente dice, investigación a través de la acción. Lucy, a ver, Lucy, ¿qué es para ti la investigación a través de la acción? Lucy. Lucy, ¿ya te fuiste? No, Miss, no. Ya. No, Miss, creo que es a través de, como dice, ¿no? De las cosas que pasan en sí, ¿no? De lo que, digamos, un cierto grupo de personas están pasando, ¿no? Es de acuerdo yo pienso que es eso, experiencias concretas, dice, o sea, realidades que se dan. Exactamente, ¿no? Es de lo que está sucediendo, ¿no? No de la imaginación, no, es de lo que está sucediendo, exactamente. Gracias, Lucy. De nada, Miss. Ya, ahora sí, principios de la investigación-acción. Tenemos acá 6 principios de la investigación-acción. El primero dice, considera a los participantes como actores sociales, con voz propia, habilidad para decidir, reflexionar y capacidad para participar activamente en el proceso de investigación y cambio, ¿no? O sea, que los participantes son los que investigan, actúan, ¿no? Y tienen voz propia. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos mismos tienen que proponer a partir de los resultados. No es que se valora la persona. Acá en este tipo de investigación es la persona que se reconoce como tal y se siente capaz de poder actuar en su contexto, ¿no? Y no solamente solo, también puede actuar en equipo, en conjunto con toda su comunidad. Entonces, es una investigación que permite que las personas se empoderen del hecho para tomar decisiones, ¿sí? Ese es uno de los principios. El siguiente principio dice, el diálogo lleva al desarrollo de la conciencia crítica en los participantes. Este principio me parece genial,
Por ejemplo, en este momento estamos en una situación, en un contexto, podríamos decir, interesante, problemático, socialmente, porque estamos pasando en un contexto electoral que aún no se resuelve, ojalá que ya se haya resuelto de una vez, ¿no? Pero que nos ha llevado a un, no sé si diálogo podríamos ser, pero nos hemos petardeado de ambos lados, ¿no? De aquí y de allá, entonces, no sé si ese diálogo podríamos tomarle como que nos ha llevado a desarrollar conciencia crítica, ¿no? Entonces, pero este método de investigación, dice, nos permite eso. A ver, le voy a preguntar a Manuel. A ver, Manuel, ¿para ti qué es la conciencia crítica? A ver, profesor, la conciencia crítica es el que nos permite mayormente adquirir una noción, ¿no? Una noción clara de nosotros mismos, de un pensamiento crítico que podemos darnos, de una forma de opinar mayormente, ¿no? Una opinión determinada en decisiones. Gracias, Manuel. Gracias, muy bien. Claro, o sea, la conciencia crítica es aquella que nos permite a nosotros tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones informadas, pero muy claras. O sea, la conciencia crítica te ayuda a tomar una posición frente a un hecho, ¿ya? Entonces yo, para eso, antes de tomar una decisión, yo he tenido que tener la capacidad de poder informarme, de poder hacer comparaciones, ¿no? De saber escuchar, ¿no? De poder comprender el hecho en sí. Y luego de todo ese proceso, yo digo, esta es mi posición. Por ejemplo, alguien después de mirar, de leer, de conocer, va a decir, ahora sí, yo voto por tal persona o yo voto por tal candidato. Esa es la conciencia crítica. Y cuando uno asume de esa manera una posición o una idea, ¿no? O una opinión, entonces lo estamos haciendo con responsabilidad y con conocimiento. Entonces, a eso se llama la conciencia crítica, porque tú vas a asumir responsablemente de lo que tú estás diciendo, de lo que tú estás opinando, o la decisión que estás tomando, ¿sí? Bien, es eso. Ahora, el otro principio dice, la participación activa de la comunidad lleva a un entendimiento más auténtico de la realidad social donde ellos viven. A ver, Erika, ¿qué entiendes tú cuando dice que la participación activa de la comunidad lleva a un entendimiento más auténtico de la realidad social donde ellos viven? Bueno, yo creo que es que si todos los de una comunidad participan, dialogan, van a llegar a un entendimiento, van a llegar a un solo punto, ¿no? De investigación, y a partir de ello van a poder tomar una acción. Eso es lo que pienso. Gracias. Muy bien, muy bien. Miren cómo nosotros, si no participamos, seguramente se van a ir con ciertas dudas, pero cuando participamos ya nos damos las ideas, y seguramente que alguno de tus compañeros ha escuchado lo que usted dice y ya está pensando también de qué forma aportar, ¿no? No solamente cuando le pregunte, sino también podemos levantar la mano y decir, yo quiero opinar, ¿no? Y eso nos ayudaría bastante, ¿no? Entonces yo no tendría que estar despertándolos cada rato, disculpen. Dice, exacto, lo que nos dice Erika está bien. ¿Por qué? Porque si yo participo en mi comunidad, por ejemplo, lejos independientemente de la investigación, si yo participo, ¿no? Entonces voy a conocer con certeza, ¿no?, el problema en sí. Voy a conocer. Entonces, al conocer bien es que lo voy a entender bien, ¿no es cierto? Entonces, eso me va a permitir saber cómo es mi comunidad realmente. Y si yo conozco realmente cómo es, entonces voy a poder proponer
alternativas, ¿sí? Pero si no conozco, por ejemplo, hay muchas personas que hablamos, ¿no? Sin conocer bien. Entonces, a veces metemos la pata, como decimos, ¿no? Entonces, no es así. Nosotros, al ser parte de la situación, lo conocemos cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias y por lo tanto vamos a poder aportar, ¿no? Ahora, el siguiente es: el problema se origina en la comunidad y es definido, analizado y resuelto por el participante. Dice, se origina en la comunidad y es definido, analizado y resuelto por el... Casi lo mismo anterior, ¿no? Se origina aquí. Es como decir, si yo estoy en la escuela, el problema está en mi escuela, ¿no? Y es definido, analizado y resuelto por el participante. Eso quiere decir que yo, como soy parte de mi comunidad, yo analizo y lo investigo y lo resuelvo también, ¿no? Entonces, por eso dice que nos da un entendimiento auténtico. Luego dice, el reforzar las fortalezas de los participantes lleva a un incremento en el conocimiento de su capacidad personal para actuar, del conocimiento de autoayuda. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros, a partir de conocernos, de saber cuál es la situación, nos desarrolla esa capacidad de la autoayuda. O sea, de qué manera nosotros, todos los participantes que están actuando frente a un hecho, entonces todos aportan. Entonces, al aportar todos, ¿no? Entonces están autoayudando para desarrollar, para solucionar esa situación. Todos están aportando, por lo tanto, es una autoayuda. Eso quiere decir que están trabajando en comunidad por el bien común, ¿no? Ahora, el último dice, permite a las personas desarrollar un mayor sentido de pertenencia del proceso de investigación. Eso quiere decir que al ser parte de la situación, entonces me involucro porque soy parte de ese, me involucro y me siento, ¿no? Me siento con responsabilidad y compromiso a colaborar, ¿no? Aportar en las soluciones o en la transformación del problema, ¿no? Entonces, eso quiere decir pertenencia, o sea, me siento parte. ¿Cuánto de nosotros, de repente hay muchos de nosotros que no nos sentimos generalmente parte, ¿no? De un país, ¿no? No nos sentimos parte de todo un Perú, que es un país, somos multicultural, ¿no? A veces nos sentimos solamente de donde somos, a veces queremos ser solamente limeños, a veces solamente queremos ser, por ejemplo, arequipeños o de donde seamos, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que como nación construir ese sentido de pertenencia a una cultura, a un país, y tenemos que ser responsables y asumir que somos parte. Por eso ese es el sentido de pertenencia. Por ejemplo, yo me siento arequipeña, yo soy arequipeña, ¿no? Entonces yo digo, ¿dónde voy? Digo, soy arequipeña, por lo tanto me siento como tal. Pero también amo a esta ciudad donde ya me he albergado muchos más años que en mi tierra, entonces también me siento parte de este contexto, de esta sociedad, y por lo tanto me siento con responsabilidad de aportar, ¿no? Entonces ese es el sentido de pertenencia. Ahora vamos a hablar el método de investigación educativa, métodos, ¿no? ¿Qué hace esto como método de la investigación educativa? ¿Qué nos proporciona? ¿Qué nos da? Dice, se enfoca en cambios para mejorar los niveles de vida y desarrollo humano de los individuos, ¿no? Como método de investigación educativa, eso es lo que hace, pues. Dice, se enfoca en los cambios, o sea, yo hago investigación, acción, ¿para qué? Para buscar el cambio, para buscar la transformación, ¿no es cierto? Si no, no hacemos investigación, acción, hacemos otro tipo de investigación, ¿no? Una investigación, qué sé yo, investigación para saber solamente, por ejemplo, nosotros estamos haciendo en este momento una investigación sobre los comportamientos, ¿no? Los comportamientos en tiempos de pandemia. Entonces, eso es solamente
al final nos va a servir para informar, para saber, para escribir sobre estos procesos que estamos pasando, ¿no? Por ejemplo, en este momento escribir sobre el contexto electoral es pero exquisito, exquisito, ¿no? ¿Cuántas cosas tenemos que nosotros escribir? Eso es parte de la historia, pues, o sea, si no escribimos, la historia se borra y la historia la tenemos que ir escribiendo nosotros mismos. ¿Alguno de ustedes ha escrito algo sobre los sucesos de la pandemia o los sucesos del contexto electoral desde que se iniciaron? ¿Han escrito?